Gloria a Dios, pásale Gali. Pues bienvenidos, puede ocupar su lugar. Si usted no había estado con nosotros por un tiempecito, pues bienvenido. Ya le echábamos de menos. Qué bueno que puede estar en la casa de Dios. Porque es el mejor lugar donde podemos estar. Por eso muchos se duermen, dicen, no, pues es que aquí en la iglesia soy bien espiritual y me da mucho sueño. Se duerme uno muy sabroso, pero en esta tarde esperemos que no le dé sueño. Duerma bien en su casa. Coma bien antes de venir a la iglesia. Agarre una agüita por ahí. Porque mire, a veces venimos desvelados y con hambre. Entonces usted ya quiere que el servicio se acabe porque tiene sueño y porque tiene hambre. Es solamente un día que agarramos para venir a visitar la casa de Dios. ¿Sí está aquí? No diga cuántos trajeron hambre, porque cuántos trajeron sueño. Entonces, es un tip, es una recomendación. Prepárese para venir a la casa de Dios. Enfóquese. Un día antes. Diga, oh, mañana nos toca ir, alistémonos, prepara, revisa. Hay que ser nosotros prudentes. Sí, que el tiempo no nos lleve de corbata a nosotros. Nosotros hay que estar preparados. Porque Dios para eso nos llamó. Para ser unos hijos listos. Saber usar el buen tiempo. Mire, vamos a la palabra de Dios. Abra su Biblia ahí en el libro de los Hebreos. No se crea, los Hebreos no, esos están allá no sé dónde. En el libro de los Hebreos. Y vamos a estar mirando un pasaje que se escribió como por ahí en el 67, en el 69, después de Jesucristo. Cuando hubo la dispersación, cuando el pueblo de Dios fue esparcido a causa de la persecución del evangelio, muchos fueron a caer a Roma. Eran judíos, no eran romanos. Pero a causa de la persecución, por causa del evangelio, fueron desparramados por todo el mundo. Y en una de las cartas de la palabra de Dios de los Hebreos, bueno, yo no encontré quién fue el autor de los Hebreos. Pero si Pablo les escribía a los romanos, se escribió el libro de Hebreos. No dice su autor. Entonces los hermanos estaban desparramados. Habían sido echados fuera de su tierra, fuera de su pueblo que era Israel. Cuando Jesucristo vino, anduvo en la tierra y les dijo, ahí en Mateo 28, ahora sí, vayan por todo el mundo a predicar el evangelio. Entonces sí hubo una gran persecución que ellos tuvieron que huir. Porque en aquel tiempo agarraban a los cristianos y los quemaban. Agarraban a los cristianos y los decapitaban. Agarraban a los cristianos y los forzaban a negar a Jesucristo. Mire, la verdad, si hoy día nos agarran y nos aprietan el pescuezo, niegas a Jesús y te perdono la vida. ¿Cuántos se atreverían a negar a Jesús? Es una situación difícil. Es una situación difícil. Usted casi, bueno, para mí sí sería difícil. Que agarren a toda mi familia y va a ser quemada en la hoguera así. Nomás niega a Jesús y quedan libres. En aquel tiempo a ellos les tocó vivir eso. No, usted y yo, mire qué facilito. Ni nos dice nada y así batallamos para venir. Pero hoy vamos a aprender algo de la palabra de Dios. ¿Ya tiene su escritura por ahí? Hebreos capítulo 5.
versículo 11. ¿Ya lo tiene? Ok, dice la palabra de Dios, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Fíjese cómo nosotros tenemos mucho que decir de la palabra de Dios, pero poco de explicar. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. ¿Cuántos pueden escuchar? Entonces por eso dice la palabra que están tardos para oír, nomás unos 3, ¿verdad? Pero bueno, ahorita oramos por ustedes y con el poder de Dios vas a poder escuchar bien fuerte. Lo voy a leer otra vez. Acerca de esto tenemos mucho que decir. ¿Sí lo tiene por ahí? Y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque habiendo de ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso, teniendo los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La palabra de Dios, esta carta se les escribió a ellos porque estaban batallando. Era necesario, les decía, es necesario que ya lo que han aprendido empiecen a echar mano de ellos, de ella, de la palabra de Dios. Dice, porque escuchando, ¿cuántos escuchan? Todos escuchamos, pero a veces nos hacemos, como dicen por ahí, los sorditos. O también dicen por ahí, nos entra por aquí, nos sale por allá. Sí, cuando usted, como usted es un hijo de Dios, es un hombre y una mujer lavado con la sangre de Jesús, tiene sus ordenanzas para usted y para mí. En el Antiguo Testamento, Dios le dijo a Saúl, ¿y Saúl escuchaba o no escuchaba a Saúl? Pues parece que no, porque Dios le dijo, vas a hacer esto, y Saúl hizo lo contrario. Y así sucesivamente Dios le hablaba a su pueblo. Y en esta ocasión que fueron desparramados o esparcidos por causa del Evangelio, Dios nunca se olvidó de ellos. Ahorita escuchábamos la historia del hijo pródigo, que aunque siendo malo, Dios extendió, o el padre extendió su brazo hacia su hijo. Dios como Padre nuestro, aunque usted se porte muy mal. ¿Cuántos se portan mal? Todos nos portamos mal. Dijo el apóstol Pablo, miren, lo que quiero hacer no lo hago. Y lo que debo hacer no lo hago. Y ahí por ahí sigue diciendo, a lo malo le llaman bueno y a lo malo, a lo bueno le llaman malo. O sea que siempre estamos como llevando la contraria. Sí sabemos, pero a veces no queremos hacerlo. Oiga, todos conocen de Dios. ¿Cuántos conocen de Dios? ¿Cuántos dicen que son hijos de Dios? Todos somos hijos de Dios. Todos conocen de Dios. Pero había un problema con esta congregación que estaban en Roma. Y es por eso que la carta a los hebreos les enseñaba, dijo, ya dejen esos rudimientos. Ya se les fue explicado el Evangelio. ¿De qué otra forma quieren que yo les enseñe? Y les seguía exhortando y les mandaban las cartas y les hablaban a ellos. ¿Por qué? Porque ellos, la debilidad espiritual, todos conocemos de la palabra. Todos hemos llegado a aceptar a Jesús. Y si alguien no tiene a Cristo en su corazón, que casi creo que todos
han recibido a Jesús, pues en esta tarde le podemos ayudar. Pero este escritor miraba la debilidad que había en ellos. Miraba que no había ninguna madurez. Y es por la cual que les escribía. Dijo, escuchan o no entienden o qué sucede con ustedes. Porque, mire, una vez que nos exhortan una vez, y luego a veces 2 veces, y luego a 3 veces, y luego 4 veces. Usted podría decir, oye, ¿por qué tanto me estás exhortando? ¿Por qué? Porque no hemos hecho caso. A veces escuchamos, pero no hacemos caso. Entonces, estos romanos que fueron a los que se les fue escrito, estaban débiles. Como que parecía que no habían recibido a Jesús. Como actuaban como que no conocían nada de eso. Entonces les dijo, ¿hasta cuándo? Dice, yo voy a estar con ustedes enseñándoles. Y ya les dice que todavía es necesario, dice, que se les dé lechita como a los niños. Porque ¿cuántos saben que a los niños, pues primero se les da lechita, crecen? ¿Por qué? Porque es necesario un nivel de alimentación. Y esta escritura nos enseña que estos romanos tenían necesidad de alimento para niños todavía. Dijo, esto no está bien, no han agarrado madurez, son débiles todavía. Inmaduros, o sea, ¿qué quiere decir? Que no habían madurado nada en las cosas de Dios. Es por la cual que él les escribía y les decía, dice en el 11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, porque realmente decimos mucho, pero qué difícil de explicar que a veces no entendemos por qué la gente no actúa de esa manera. Ahorita en la alabanza yo me gozaba porque dice, hay que abrir el corazón para recibir. Hay que abrir nuestro corazón ahorita que hay tiempo. Mire, se va a cerrar la puerta. Y cerrándose la puerta, ya no hay chance. Creo que ahorita se cerró la puerta de aquí enfrente. No te lo quiero. Ya no hay chance de entrar por ahí. ¿Por dónde se fue? Los hermanos Jorge por ahí. ¿A qué lado, verdad? Se fueron. Y hubo oportunidad para entrar. El evangelio es igual, hermanos. La puerta está abierta. Cuando Noé cerró el arca, ¿pudieron entrar más? Ya no entró ni uno. Noé, ábrenos. Pues lo siento, mijo, porque yo no cerré la puerta. Se cerró la puerta. Usted ya no puede cruzarla por ahí. No sé si ahí dice un papelito. Vaya a rodear. Entonces, mire, para todos los que lleguen tempranito, este es un anuncio, ¿eh? La puerta va a estar abierta de aquí. El que llegue tarde, pues vaya imponiéndose, se va a tener que meter por allá. Así es que si ve la puerta cerrada, ya sabe. Amén. ¿Estamos bien? Después de la 1:30. Bueno. Entonces, no esperemos que la puerta de salvación sea cerrada. Hoy es el día. Entonces, a estos romanos, a esta congregación, a este pueblo, a esta carta que se les envió a ellos, tenían ellos que madurar, porque eran inmaduros. No distinguían, no ponían atención, no eran sensibles a las cosas que Dios ya les había encomendado. Porque cuando Jesucristo estuvo con ellos, muchas cosas les enseñó a ellos. Cómo tenían que caminar,
cómo tenían que vivir. Y Dios siempre en el Antiguo Testamento le decía a su pueblo, a su profeta, a sus hijos: mira, instruye, mira, exhorta. No puedes huir de la presencia de Dios. No puedes salir corriendo y decir: no, aquí dejo que alguien lo haga más. ¿Por qué? Porque Dios tiene una misericordia muy grande con nosotros. Mira, si a Jonás se lo tragó el pez y lo volvió a vomitar, hay oportunidades que ya no las hay. Él tuvo otra chance. Si vemos a Sansón, ¿qué hizo? Sansón ya sabía hacer el bien y el mal. ¿Y qué le pasó? Tuvo que pagar las consecuencias. Por eso el Señor les dijo, ya no, dijo, les escribía, les decía: aprendan a no ser débiles, a no ser maduros. Hay que madurar, hay que no ser inmaduros. Hay que saber distinguir. Hay que saber escuchar. Hay que poner atención, le decía. Pero no, a veces hacemos lo contrario y pagó las consecuencias. Se quedó dormido, le quitaron la fuerza. Es por la cual que nosotros debemos de estar listos, hermano. Prevenidos. Dice que el avisado ve el mal y se aparta. Nosotros somos listos, somos capacitados. Usted mira el mal, usted lo puede distinguir. Usted tiene la oportunidad de apartarse de ello. Hay un ejercicio que se requiere hacer. Mire, lo voy a leer ahí. Dice: los que son débiles e inmaduros en la fe carecen de sensibilidad y de discernimiento espiritual en cuanto a lo que es bueno y lo que es malo en esta vida, y a lo que da honra a Dios o no da honra. En cambio, nosotros los creyentes que demuestran madurez espiritual han ejercitado los sentidos para dirigir cuidadosamente entre lo bueno y lo malo. La práctica continua de justicia y obediencia. Si nosotros practicamos la justicia y la justicia y la obediencia, lo estamos ejercitando. Es un ejercicio también. Es necesario, porque si lo abandonamos, si lo dejamos al olvido, todo el tiempo vamos a estar queriendo comer comida livianita. Siempre vamos a querer lo más suavecito. Puras predicaciones de amor, puras predicaciones de amistad, puras predicaciones de amigos, de comunidad, de sociales. Pero cuando la palabra de Dios nos exhorta a usted y a mí, que ya no debemos de ser niños en las cosas de Dios, dice, sino siendo ya maestros. ¿Cuánta gente nos conoce por ahí? Y a veces actuamos como niños espirituales. Es por la cual que la palabra de Dios nos exhorta. Usted tiene que tener discernimiento espiritual a través de Jesucristo. Porque Dios nos capacita a cada uno de nosotros. Dios nos da el poder. Usted tiene la autoridad. Pero ¿la ejerce o no la ejerce? ¿Lo ignoramos o no, o actuamos para ello? Nosotros tenemos que ser prudentes. No podemos ignorar las cosas de Dios. Porque Dios nos las ha enseñado a través de sus profetas. ¿Y qué es lo que vamos a hacer nosotros?
Porque una vez que acepta a Jesucristo va algo progresivo. Usted empieza a aprender y usted empieza a aprender. Pero no podemos vivir toda la vida aprendiendo. Tiene que llegar a un nivel donde usted tiene que enseñar a otros. Usted tiene que ir y enseñar lo que ha aprendido. Entonces la palabra de Dios siempre nos exhorta que tenemos que ser de los que siguen, de los que se esfuerzan, de los que podemos discernir, de los prudentes, de los que creemos en la palabra de Dios, que ejercitamos, que practicamos. ¿Cómo podemos practicar? ¿Cómo podemos ser espirituales nosotros? Leyendo la palabra de Dios, buscando la presencia de Dios. Mire, aquí se nos da una oportunidad. 30 minutos, todos necesitamos de Dios. Yo le puedo dar 5 tips. Y con esos usted tiene que orar 1 hora o media hora. Primero, usted tiene que orar por perdón de sus pecados. Todos los días, en la mañana y en la noche. ¿Qué tal que venga Jesucristo y lo haya sin confesarse? No, los cristianos no se confesan. Sí, también se confesan. ¿Cuántos confesan sus pecados? Yo sí. Yo sí, tengo que confesar porque tengo que estar bien con Dios. Esa es la madurez espiritual que nosotros debemos de agarrar. No estar ignorando, ay, pues se llegó la noche y a dormir. Se llegó el día y a correr. No hay un ejercicio espiritual en el cristiano. Entonces tenemos que poner en práctica el ejercicio. Entonces usted tiene que pedir perdón. De día y de noche. Velar y orar en todo momento. Estar cuidando su salvación. Estar listo que no le falte aceite a su lamparita. A la suya. No se preocupe por la mía. No se preocupe por la de enseguida. Preocúpese por la suya. ¿Cuántos creen que debemos de orar? Y pedir perdón a Dios. Es necesario pedir perdón a Dios. Ahí está su trabajo, ahí está su ejercicio. Hay que tener los sentidos ejercitados en la palabra de Dios. Ya dejen de ser niños, les dice. Deben de ser maestros, ya deben de enseñar ustedes. A ver que si trae con qué apuntar, pues apúntelo ahí para que no se le olvide. Su telefonito. Debo de pedir perdón a Dios todos los días, mañana y tarde, mañana y tarde, mañana y tarde. ¿Por qué? Porque tenemos que estar preparados. Ahí entra la prudencia. Ahí entra el ejercicio, ejercitar el sentido. No nomás oír, dice, no hacernos tardos para escuchar. Y luego de ahí usted se brinca a orar por su familia. ¿Cuántos tienen familia? Todos tienen familia. Usted tiene esposa, tiene esposo, tiene hijo o tiene hijas, tiene mamá, tiene papá, tiene abuelo, tiene tía, tiene vecinos. ¿Qué más tiene? Primos, primas. Estamos hablando de la familia, no de los vecinos ni del trabajo. Entonces usted tiene muchísimo trabajo. ¿Cómo ejercer su sentido espiritual? Porque mire, yo he escuchado esta conversación que dicen que no hayan por qué orar. Se les olvida, no sé por qué orar. No hay o qué orar yo. Entonces yo le voy a dar trabajo. Ora por usted mismo, ora por su familia. Y es un repertorio donde usted puede extenderse y estar haciendo el ejercicio espiritual. ¿Cuántos llevamos? 2. De ahí puede orar por sus sueños. Cuando usted se va a dormir, ¿cuántos tienen pesadillas? A mí me ha tocado. Entonces hay que ponernos en las manos de Dios para tener un sueño lindo, tranquilo, apacible.
Hay que orar por los planes que usted tiene. Tiene que orar también por los planes que tiene para que todo le salga bien. Entonces es un proceso que nosotros tenemos que ir trabajando. Ese es el ejercicio espiritual de nosotros. Ese es el ejercicio espiritual. Ser inteligentes, ser prudentes, ser sabios. Ser esforzados en la palabra de Dios. Es donde vamos a superar todas las tentaciones. ¿Por qué? Porque nos invaden tantas cosas y controla nuestra mente. Mire, voy a seguir leyendo ahí. Pueden recibir el alimento sólido de la palabra de Dios y llegar a la medida completa, la plenitud de Cristo, debido a que han aprendido a amar la justicia y a odiar la maldad. Han renovado su forma de pensar. Hay que renovar nuestra mente, nuestra forma de pensar. Mire, vaya a la escritura ahí en Romanos 12:1. Romanos 12:1. ¿Ya lo encontró? Dice, así que hermanos, os rogamos por la misericordia de Dios, de que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y luego dice el número 2. ¿Por qué? Porque estamos creciendo, no queremos ser esos niños, ya queremos ser unas personas maduras. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Los creyentes deben tener un deseo intenso de agradar a Dios con amor, con devoción, con adoración y santidad, y ofrecer el cuerpo en servicio. Número 1. El mayor deseo de ellos debe ser el de llevar una vida de santidad y ser aceptados por Dios. Eso quiere decir que se separa del mundo y se acerca más a Dios. Un punto número 2. Debe vivir para Dios, adorándolo, obedeciéndolo, oponerse al pecado y abogar por la justicia, resistir y aborrecer el mal, hacer obras de caridad, imitar a Cristo, seguirlo, vivir según el Espíritu y ser llenos de Él. Deben presentar su cuerpo a Dios como muertos al pecado. ¿Cómo? A través de la madurez espiritual. Le digo, les escribían y les recalcaban, ya dejen ese rudimiento de que no sé, no puedo, no sé nada, yo no voy a seguir adelante, yo no voy a poder. A veces nosotros nos vivimos la vida con puras cosas negativas, pero es necesario ser positivo para que la palabra de Dios se cumpla en nosotros. Primera de Corintios 6:19 dice que, ¿acaso ignoran? Dice, que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual debe de ser alimentado. ¿Cómo? A través de la palabra. Porque el Espíritu Santo habita y reposa en recipientes limpios, por la cual que nosotros debemos de vivir en santidad para Dios, dejando aquellas cosas que ya no nos edifican. A este pueblo, a estos romanos que se les escribía, les sabían cosas que no estaban bien
agradando a Dios. Es por la cual que usted y yo tenemos que madurar en el Evangelio para poder ser mejores hijos de Dios. ¿Y cómo lo vamos a lograr? A través de Jesucristo. Cuando nosotros somos prudentes, cuando nosotros somos inteligentes, cuando usamos la inteligencia, cuando somos sabios, cuando estamos listos para escuchar la voz de Dios, cuando estamos dispuestos para hacer el trabajo que nos fue encomendado. Les decía al principio, Jesús nos encomendó. Vayan, salgan por todo el mundo. Y empezó la persecución para ellos. Órale, a predicar el Evangelio. Para esto fueron rescatados. Para eso fuimos rescatados usted y yo. Para compartir el Evangelio. Para venir a Jesucristo y no estar toda la vida como unos pequeñitos, sino ser unos maduros en el reino, en la palabra. Y poder compartir el Evangelio con alguien más. Dijo Isaías, envíame a mí, Señor. Aquí estoy yo. A veces nosotros no nos atrevemos a decir eso. Envíame a mí, Señor. Yo voy a ir. Y decía, ¿y quién irá si nadie en quien les predique? ¿Cómo van a ir? Si no hay quien les enseñe. Tú y yo tenemos que aprender a ejercitar nuestro sentido, nuestra mente, nuestra capacidad. Ser varones, ser hermanos, hermanas que se esfuercen. Porque Jesucristo lo hizo. Dice, yo les voy a dar un ejemplo. Dice, para que como yo hago, dice, ustedes también hagan. Y sí lo podemos hacer. ¿Cuántos creen? Poquito, ¿verdad? Pero sí se puede en Cristo. Dios nos ha capacitado. Dios nos ha escogido a nosotros. Yo siempre les digo una cosa. Mira, tú no escogiste a Dios. Dios te escogió a ti. Entonces, si Dios te escogió a ti, es porque eres buen instrumento. Eres una buena persona para compartir el Evangelio más adelante. Pero tenemos que ser maduros en esto. ¿Cómo vamos a presentarnos nosotros si no agarramos la madurez espiritual?